Vamos a hablar un poquito de La Naranja Mecánica, película de 1971 de Stanley Kubrick. El grande Stanley Kubrick. El gran Stanley Kubrick. Y un poco desquiciado. Puede Stanley que Kubrick. la película más polémica que ha hecho en su vida, sobre todo porque él mismo pidió que la eliminaran de los cines. Porque bueno, Hay alguna escena curiosa. sí, hay alguna escena curiosa y tenemos curiosidades sobre la escena curiosa que puede que estés pensando. Es que hay muchas, ¿eh? Hay Para muchas. pensar. O sea, no Sí. no Bueno, me vamos primero a hacer un mini resumen de la película. O sea, básicamente Alex Delarge es el protagonista. Bueno, la película está basada en un libro del que ahora hablaremos también, un libro de Anthony Burgess de 1962. Entonces, la película se basa de Alex Delarge y unos amigos suyos que se llaman los Drugos, que es como una pandilla juvenil que pues es muy violenta, cometen robos, violaciones y un montón de cosas. En Londres era, ¿no? En Londres, sí, en una Londres medio futurista, distópica, un poco rara. Y utilizan como una neolengua que de hecho se inventó el Anthony Burgess, el escritor del libro, que en el propio libro hay como un índice, un glosario de palabras donde pone las palabras que él se inventa y su significado. Algo así como un diccionario. Entonces, básicamente en esta película pues hacen actos muy violentos y en un acto, en una escena súper violenta, enganchan a Alex, que es el cabecilla del grupo, sus amigos, sus drugos, le traicionan y la policía le detiene. Entonces, durante su estancia en la cárcel se desarrolla, bueno, alerta spoiler, si alguien no la ha visto o no quiere enterarse, pues que adelante un poco el vídeo, porque la voy a destripar. Que salta Bad Bunny. Ya, es que no va a ser sinopsis, va a ser destripar la película y luego ya hablamos de ella. Bueno, pues le hacen una cosa que llaman el experimento Ludovico, que es básicamente comprobar si le pueden quitar el libre albedrío a una persona, en este caso a un delincuente, para que no vuelva a cometer un acto delictivo. Entonces, ¿qué hacen? Pues le someten a un tratamiento e intentan negarle como persona para que no pueda cometer nada pues malo, o sea, ningún acto malo. Entonces el experimento sale mal, el tipo se intenta quitar del medio, por así decirlo, no sé si puede decir lo que hace realmente en tema YouTube, tampoco queremos que nos tiren el vídeo. De hecho, lo que he dicho antes a lo mejor se censura un poquito, pero bueno. Total, que al final la película acaba mal, acaba en el hospital con un ministro que le saluda y él realmente sigue teniendo sus pensamientos violentos, macabros, pero está un poquito anulado porque la terapia que le han hecho del experimento Ludovico pues le hace que cuando va a cometer algún acto delictivo pues le den una especie de náuseas que no puede aguantar. El recuerdo de la tortura. El recuerdo, sí, es como una tortura para él. Entonces, básicamente le fastidian la vida. Entonces, esta película pues intentaba ser como una lección de Kubrick contra la violencia de pues, ciertas bandas juveniles. De hecho, el autor del libro se basó en dos bandas juveniles que tengo apuntadas, que eran de la época en la que escribió el libro. Una era inglesa y otra rusa. Los Teddy Boys se llamaba la pandilla inglesa, y los Stiljagi, que eran los rusos. Pues, tienen pinta de ser unos drugos, Sí, es que son los drugos, literalmente. Entonces, Anthony Burgess se basó en estas bandas para pues, hacer como el contexto de la película. Claro, la película intentaba estar en contra de la violencia, mostrando lo repulsiva que es, por así decirlo, esa violencia, además mostrándola en la película de manera tan gráfica. ¿Qué pasa? Que el efecto que tuvo la película fue el contrario. Entonces, se formaron muchísimas pandillas juveniles, aumentaron los robos con violencia, violaciones, aumentó todo. ¿Y qué pasa? Que el propio Stanley Kubrick, que llegó a recibir incontables amenazas de muerte, pidió a la productora que la quitaran de los cines en el Reino Unido. Aparte de que se censuró en un montón de países, pero él pidió explícitamente que la quitaran en el Reino Unido porque le horrorizaban las consecuencias que tuvo del aumento de la criminalidad entre jóvenes y tal. Y estuvo 30 años vetada en el Reino Unido. O sea que hasta el 2001. 30 años, sí. O sea, no sé si es exactamente hasta el 2001, pero yo he leído que
30 años. Sería poético que fuese Sí, hasta el 2001. Además que yo creo que es hasta el 2001 porque es después de la muerte de Kubrick. Sí, fue por el 90 y... Sí, vamos, 98, la última era 99. de Eyes Wide Shut, que esa es de Sí. 97, 99, no recuerdo bien. 97, 98, sí, que fue un par de años o 3 después de la muerte del propio Kubrick, porque él fue el que pidió explícitamente que la vetaran. Interesante. Entonces, bueno, aparte de que en un montón de países más la censuraron y tal, como en España, pero eso por ahí. Luego, otro tema interesante respecto a la escena que hemos dicho que lleva a Alex a la cárcel en la película y en el libro, es una escena que ocurrió en la vida real. No tan... o sea, no de la manera que se ve en la película, pero el escritor del libro, Anthony Burgess, en 1944, no sé si estaba él en la casa, pero 4 marines del ejército estadounidense, recordemos que era en plena Segunda Guerra Mundial, entraron en su casa, en casa de su mujer que estaba embarazada, y le hicieron lo que pasa en la película. Las agresiones y la violación que le hacen en la película. Entonces, inspirado por eso, él creó ese capítulo del libro de una manera tan explícita porque realmente ocurrió. Le ocurrió a su mujer. Luego también, para acabar con el tema de la naranja mecánica, aunque hemos dado un poco más de contexto y curiosidades, no nos hemos metido tanto a hablar de la peli, pero podemos hacerlo otro día. Hay una gran diferencia entre el libro y la película, y es el famoso capítulo 21 del libro, porque la película acaba en el penúltimo capítulo del libro, pero el libro tiene un capítulo más y le da un significado totalmente diferente a la película, porque en el libro, porque en la película Alex no cambia, o sea, le anulan como persona, pero él realmente sigue siendo igual de violento. Lo único que si se reprime sus instintos es porque se lo han hecho desde fuera, le han anulado como persona, pero él sigue siendo igual de violento. Pero en el libro, el capítulo 21 hace que muestra a un Alex adulto que ve a uno de sus drugos felizmente casado, con una familia y tal. Entonces él, que ya no siente ese instinto de violencia, desea tener una familia, tener hijos, y comprende que ya ha pasado su fase de disfrutar con la violencia, y también dice que entiende que si tiene hijos van a ser violentos, pero que él no puede hacer nada para cambiarlos, como precisamente le hicieron a él con el experimento Ludovico. Entonces es un final como mucho más bueno que el de la película, porque en la película él en realidad no cambia, le han intentado anular pero no lo consiguen. Sin embargo, en el libro, al pasar de los años, el personaje madura y cambia. Entonces no sé qué opinas de esta diferencia. Hombre, también Kubrick siempre en todas sus adaptaciones ha tomado licencias para más o menos seguir la esencia de la propia historia, pero al mismo tiempo no hacerla igual. A ver, en eso debe construir una adaptación. Pero no tenía ni idea, o sea, me parece muy interesante. También otra cosa curiosa es que había 2 versiones del libro, no sé si ahora todavía será así. En Reino Unido, la versión oficial eran los 21 capítulos, pero el editor que tenía en Estados Unidos le dijo que el último capítulo sobraba, el capítulo 21 del que acabamos de hablar, y que mejor se lo quitara porque los americanos estaban preparados para un final más crudo y más duro y más negativo, como es el de la... pensaba que se había parado la cámara. No. Estaba mirando ahí el monitor y pensaba que se había parado. Como es el de el del capítulo 20. O sea, si le quitas el último capítulo, pues el final es mucho más crudo y mucho más negativo, por así decirlo. Yo no sé cómo lo reflejará en el libro, pero una parte que me fascina de la película es el uso de la música. Ya se sabe que Stanley Kubrick tiene predilección por el uso de la música clásica en sus películas. Claro, eso es un puntazo de la película. Pero a mí una cosa que me fascina en general del cine es el uso de la música extradiegética, que es la música que escucha el espectador, pero no oyen los personajes. No está en el mundo de la ficción. La banda sonora, básicamente, sí. Y luego la música diegética, que es la que oyen los personajes. Pues en esta película, el uso de la música diegética me parece una burrada. ¿Por qué? En la escena esta, que irrumpen en la casa del personaje este y abusan de su mujer y todo, se escucha de fondo una melodía que juraría que es de Beethoven, que le gusta mucho a los turbos. A los turbos, soy de Cuenca. Es su ídolo. A los drugos. Es el ídolo de Alex. Y claro, y después de cometer esa atrocidad pasa lo de la cárcel, pasa todo. Luego cuando ya Alex está más o menos reinsertado,
o sí, o más o menos desertado, vuelve a esa casa porque no tiene dónde ir, a la misma casa en la que él cometió esa agresión, y mientras se está dando una ducha tranquilamente después de que el hombre que recibió la paliza no le reconociese, Alex está duchándose con la misma música de fondo. Y claro, el hombre que recibió la paliza reconoce la música y empieza a hilar cabos. Y se da cuenta que acaba de acoger al pavo que ha violado a su mujer y que le ha torturado. ¿Eso no sería un poco también poesía narrativa? Eso es maravilloso. Es maravilloso. Y a mí eso me gusta mucho de la música. La música diegética es para eso, para jugar con ese tipo de cosas.